En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. En esta época que nos ha tocado vivir, donde parece que no hay verdades inmutables, que no hay un terreno firme que uno pueda pisar y que sepa que no va a cambiar, en esta época difícil, estas palabras de Cristo nos dan paz y esperanza. Los cristianos tenemos memoria porque hay una historia detrás de nosotros. Esa historia de esa iglesia nacida del costado de Cristo, jalonada de millones de mártires y santos, nos enseña que hay un camino que podemos seguir y que nos lleva a la vida. Una vida y una felicidad que no está exenta de problemas, de dificultades y de cruces, pero una vida que llena nuestro corazón de esperanza y que nos hace saber que por encima del pecado está la misericordia divina. La historia de la Iglesia nos ha dado tantos santos, santos que con su ejemplo y testimonio nos indican el camino que tenemos que seguir. Pienso, por ejemplo, en San Juan Pablo II. Yo soy hijo de San Juan Pablo II, es el Papa, como la mayor parte para vosotros, que más años estuvo dirigiendo la Iglesia, y soy hijo suyo porque la teología que yo aprendí nace de su enseñanza, de su contemplación y de su amor a Dios, en unidad con el resto de la doctrina de la Iglesia transmitida desde Cristo hasta nuestros días. Si hay una obra de San Juan Pablo II que creó mucho problema entre aquellos que no querían adherirse a la fe ortodoxa católica, fue la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, donde él expresaba claramente que hay un terreno firme sobre el que pisar, y ese terreno firme es Cristo. Cristo que nos revela que no todo está permitido, que hay actos que son buenos, pero también hay actos que son intrínsecamente malos, y que vistos desde cualquier punto de vista son malos y negativos. Malos porque hacen daño a la persona, malos porque hacen daño también al Dios creador que hizo todo de la nada y que llamó a la existencia lo que conocemos. Recuerdo haber escuchado una anécdota de la madre del que fuera arzobispo cardenal de Toledo, don Marcelo. Decía don Marcelo que en cierta ocasión él nació en un pueblo de Valladolid, donde antaño nevaba muchísimo y en invierno era difícil caminar cuando caían esas grandes nevadas. Decía don Marcelo que en cierta ocasión tenía que ir de su casa al colegio y que había caído una nevada tremenda y que el niño no quería salir de casa porque tenía miedo, pero que la madre, una mujer de fuertes raíces castellanas, luchadora, le dijo: sígueme, tú pisa donde yo pise y verás cómo encuentras un terreno firme donde no te vas a hundir, donde vas a poder caminar sobre él. Y así hizo la madre, dio pasos más pequeños para que el muchacho, que era más pequeño que ella, pudiera alargar el paso y llegar sin problemas. Y el niño pisó en las pisadas de su madre y pudo llegar al colegio sin caerse ni romperse los tobillos. Así es Cristo. Cristo ha pisado para que nosotros podamos seguir sus marcas, sus huellas. Y las huellas de Cristo nos dan certeza. El camino de Jesús nos indica el camino que tenemos que seguir para llegar a la salvación, a la felicidad, a la santidad. Y solo ese camino
es el que nos lleva al Señor. Los demás caminos pueden garantizarte o al menos prometerte la felicidad, pero es una felicidad efímera y pasajera. Es una felicidad que no es verdadera. Es una felicidad que te hace disfrutar ahora, pero que después deja tu vida hueca y vacía. En cambio, Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, nos asegura la salvación verdadera y la felicidad plena. Que a veces, por caminar en el camino de Cristo, tenemos que subir a la cruz. Sí, Él subió a la cruz por nosotros y nos indica que la cruz es el camino de la salvación. Esa cruz implica negarte a ti mismo en aquello que no es bueno. Esa cruz implica sacrificarte para ser generoso con los demás, compartiendo tu vida, tu tiempo, tus dones materiales y espirituales. Pero cuando uno sube a la cruz por amor, cuando uno se sacrifica para ser fiel a Dios, encuentra la felicidad ya aquí en la tierra. Anticipadamente goza ya de esa felicidad plena de la que disfrutaremos en el cielo. Yo soy el camino que nos lleva a la vida. Nos recuerda que Cristo nos ha enseñado el camino que tenemos que seguir y que no hay otro para encontrar la salvación. No hay ni atajos ni otros caminos que nos lleven a Dios. Él es el camino que nos lleva a Dios. Por lo tanto, no pongamos en tela de juicio aquello que Él nos revela. Hay un terreno firme sobre el que pisar, la revelación de Dios a los hombres. Ese Dios que se muestra porque quiere que encontremos la luz de la verdad, que es Cristo. Ese Dios que nos enseña que nada podrá apartarnos de Él si cuando hemos caído le decimos, Señor, lo siento. Ese Dios que nos dice que no todo vale, que solo la verdad nos hace libres. Pues pidamos al Señor que la Iglesia, que es nuestra madre y que recibió de Cristo la misión de ser fiel a esa verdad, la lleve al corazón de todos los hombres, luchando por defender esa verdad de la que nos hablaba San Juan Pablo II, la luz de la verdad que ilumina nuestra vida y nos hace no ser ciegos, distinguir el bien del mal y saber que cuando te has equivocado hay alguien que te espera, que es Dios, que te perdona, pero que tienes que intentar no equivocarte, porque cuando uno cae se hace daño, porque cuando uno tropieza se hace heridas y Dios no quiere que tú sufras, ni tú tampoco quieres sufrir. Por todo hay que pagar un precio en la vida, es cierto, pero el precio de la fidelidad a Dios es mucho menos oneroso y gravoso para el ser humano que el precio del pecado. El precio del pecado deja una herida en tu corazón profunda y esa herida solo se cierra si te conviertes y crees en Cristo, que es el enviado de Dios que Él envió para salvarnos. Pidamos al Señor, por tanto, que nunca se apague la luz de la verdad en nuestro corazón, que la Iglesia defienda esa verdad, aunque por defenderla pueda ser perseguida. ¿Cuántos mártires jalonan la historia de la Iglesia? Defendieron la verdad de Cristo, defendieron la dignidad de la persona, defendieron y lucharon por la familia, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que sea así también en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que Nuestra Señora, la Virgen María, bajo la invocación de Nuestra Señora de Fátima, interceda por todos nosotros.